Muy bien. Continuando con el tema de la transmisión sináptica, particularmente a nivel del sistema nervioso central, ahora vamos a estudiar de qué manera funcionan o los aspectos básicos del funcionamiento de la transmisión sináptica inhibidora. En particular vamos a pretender responder la pregunta de cuáles son las bases iónicas de estas acciones a nivel del sistema nervioso central. Decíamos previamente que a diferencia de lo que ocurre a nivel periférico, particularmente en el contexto del estudio de la placa motora, las acciones sinápticas a nivel del sistema nervioso central no solo son acciones excitadoras, es decir, que promueven la activación de la neurona postsináptica, sino que también pueden ser inhibidoras, es decir, que frenen o que detengan o que tengan un efecto opuesto sobre la excitabilidad. En este sentido, de destacar que el adecuado desempeño de la enorme mayoría de los circuitos de neuronas del sistema nervioso central depende de una acción balanceada, tanto de las acciones inhibidoras como de las acciones excitadoras. Es interesante también en este sentido mencionar que un desbalance hacia la excitación, es decir, por falla de los mecanismos de inhibición sináptica, puede estar en la base de distintas patologías neurológicas, como por ejemplo algunos tipos de epilepsia. Es en este sentido que el estudio de la transmisión sináptica inhibidora ha cobrado un enorme papel dentro de la neurobiología, tanto a nivel básico como desde el punto de vista traslacional, es decir, buscando aplicaciones desde el punto de vista médico para la generación de nuevas terapéuticas. Más allá de las diferencias morfológicas bien establecidas para los tipos de sinapsis excitadoras e inhibidoras, en esta charla nos vamos a centrar específicamente en su función, en los aspectos funcionales. En muchos tipos de neuronas, las acciones sinápticas inhibidoras están direccionadas al compartimiento somático y también muchas veces a los sectores más proximales de los árboles dendríticos, en contraposición a las acciones excitadoras que están localizadas en sectores más distales. Sobre este punto vamos a retomar más adelante, pero recuérdese que esta disposición espacial, particularmente respecto a la zona gatillo de la neurona, es a la zona de decisión para la generación de potenciales de acción, hace que en muchos casos las acciones inhibidoras eh, puedan ejercer un efecto extremadamente potente sobre la excitabilidad neuronal. Concretamente, ¿cuál es la acción de cuál es la acción de una sinapsis inhibidora, de una aferencia inhibidora? En este caso está representado en forma muy esquemática el disparo de una neurona presináptica, la generación de un potencial de acción, que a nivel de la célula postsináptica resulta en una inhibición, o sea, en una hiperpolarización, en un cambio del potencial de membrana en sentido hiperpolarizador, es decir, alejando el potencial de membrana del nivel de disparo para los potenciales de acción. Esto también se puede reflejar en, en este caso, que es un registro verdadero de una neurona que presentaba actividad en forma espontánea y que en un determinado momento la estimulación de una neurona presináptica inhibidora produce un cese, un silencio en esta descarga repetitiva irregular, claramente evidenciando una potente acción de tipo inhibidor. A los efectos del estudio de sus bases iónicas, la aproximación que se emplea en forma experimental es la ya discutida, tanto en el contexto del estudio de la transmisión sináptica en la placa motora como en los contactos excitadores del sistema nervioso central. Es decir, el primer abordaje, la primera aproximación es determinar el potencial de reversión para, de esta manera, identificar, obtener una sospecha más clara acerca de cuál es o cuáles son los iones que pueden estar mediando las acciones sinápticas de este tipo. Estos son registros reales de potenciales de membrana obtenidos en una
neurona motora, en una motoneurona del tronco encefálico, donde fueron registrados mediante la técnica de fijación de corriente, como decíamos, potenciales de membrana, que fueron modificados mediante una serie de pulsos que se aplicaron concomitantemente a la activación de la neurona presináptica. En este caso, la activación de la neurona presináptica la podemos evidenciar por estos artefactos en cada barrido, y decíamos que en forma concomitante a la activación de la neurona presináptica, mediante el mismo electrodo de registro, se aplicaron pulsos a los efectos de controlar o de modificar el potencial de membrana de la neurona. De esta manera, vemos que esta acción sináptica es una hiperpolarización a potenciales próximos al reposo, en este caso en el entorno de menos 52, menos 53 milivolts. Esta acción sináptica produce una hiperpolarización. Por lo tanto, es una acción inhibidora. Conforme el potencial de membrana se hace progresivamente más hiperpolarizado, la amplitud de este cambio de potencial de membrana se va reduciendo hasta que a valores próximos a menos 70 milivolts se anula por completo. Para estimulaciones presinápticas partiendo de valores de potencial de membrana por debajo, es decir, negativos respecto a menos 70, ahora las acciones sinápticas tienen un signo opuesto, es decir, se expresan como despolarizaciones del potencial de membrana. Este mismo análisis lo podemos hacer tanto en la modalidad de fijación de corriente como en la modalidad de fijación de voltaje a los efectos de estudiar en forma específica la corriente sináptica, es decir, la corriente que media estos cambios de potencial de membrana. Consistentemente con estos resultados, entonces en fijación de voltaje vemos que las acciones sinápticas, las corrientes sinápticas, registradas a potenciales, por ejemplo, próximos al reposo de menos 50 milivolts, generan corrientes de salida, es decir, movimientos de cargas positivas desde el interior al exterior que se corresponden con las hiperpolarizaciones registradas en fijación de corriente. A medida que el potencial de mantenimiento se hace progresivamente más hiperpolarizado, la intensidad de esta corriente de salida se va reduciendo hasta que a valores cercanos a menos 70 milivolts la corriente se anula totalmente, indicando que si bien hubo seguramente un cambio de la permeabilidad a este ion, no hubo corriente debido a que llegamos al potencial de equilibrio del ion involucrado. Más allá de este valor, para valores más negativos, vemos que la corriente claramente se invierte, indicando que los iones en este caso se están moviendo en sentido opuesto. En el caso de esta acción sináptica, la misma está mediada por el neurotransmisor glicina y la misma, el cual, es un receptor canal, un receptor ionotrópico, cuyo poro es selectivo al ion cloro, como lo sugiere fuertemente el hecho de que la acción sináptica presente un potencial de reversión en un nivel de menos 70. Típicamente las acciones sinápticas inhibidoras están mediadas por cloro o por potasio. En este caso, este potencial relativamente hiperpolarizado, pero no tan negativo como el del potasio, señala o sugiere la participación del cloro. De todas maneras, a los efectos de poder corroborar la participación del cloro, lo que se hace típicamente es modificar el equilibrio electroquímico del cloro, ¿no?, mediante a un valor conocido, mediante la modificación, por ejemplo, de la concentración extracelular o intracelular de este ion. En caso de que la acción sea efectivamente mediada por cloro, la modificación del equilibrio electroquímico por cloro va a modificar en forma correspondiente el potencial de la acción, el potencial de reversión de la acción sináptica y por lo tanto confirmando la hipótesis inicial acerca de la participación de este ion. Esta metodología que acabo de mencionar es básicamente la misma que tiene que emplearse para la identificación de las especies iónicas en las distintas acciones sinápticas. En suma, en el caso concreto estudiado hasta ahora,
los potenciales postsinápticos inhibidores, por ejemplo, como el estudiado en este caso, que median un incremento, que están mediados, mejor dicho, por un incremento de la permeabilidad al ion cloro de la membrana postsináptica, resulta en una hiperpolarización debido a que a potencial de reposo, a potencial de membrana en reposo, el cloro tiende a ingresar desde el exterior celular. Debido a que el cloro es una partícula con carga negativa, estas corrientes producen la hiperpolarización del potencial de membrana. Además del receptor de glicina, previamente discutido, los otros receptores ionotrópicos que median acciones de tipo inhibidor son los de tipo GABA A y de GABA C. Por ser receptores ionotrópicos, entonces, son la molécula, el receptor propiamente dicho, y el canal forman parte de la misma molécula, de la misma manera que lo estudiamos para el receptor colinérgico nicotínico o los receptores glutamatérgicos de tipo NMDA y de tipo no NMDA. A diferencia de estos últimos, el receptor, en vez de reconocer glutamato o acetilcolina, reconoce GABA, tiene un sitio de unión a GABA, y además el poro, en vez de ser selectivo a cationes monovalentes, como es el caso del colinérgico nicotínico o los glutamatérgicos de tipo no-NMDA, en este caso el cloro es selectivo para aniones monovalentes, como es el caso del cloro. Acá tenemos un resumen entonces que ya habíamos mencionado en los videos anteriores, reseñando los principales tipos de receptores ionotrópicos, y para el caso de las acciones mediadas, las acciones inhibidoras, estos están mediados típicamente por el neurotransmisor GABA, que es un aminoácido también con función de neurotransmisor, así como glicina. En este esquema también se muestra la composición de subunidades de estos dos tipos de receptores sinápticos. Las acciones inhibidoras pueden involucrar cambios del potencial de membrana, o sea, las acciones inhibidoras surgen no solo por los cambios del potencial de membrana hasta ahora estudiado, es decir, porque su acción inhibe al alejar el potencial de membrana del nivel de disparo, sino también porque tienen un efecto muy potente reduciendo la resistencia de entrada de las neuronas. Estudiemos esto con este ejemplo, en donde supongamos una neurona que recibe una acción sináptica excitadora y que genera un potencial sináptico excitador como el dibujado en este esquema. Por otra parte, si en vez de activarse una entrada excitadora, lo que se activa es una entrada inhibidora, lo que vamos a tener es justamente una acción sináptica caracterizada por una hiperpolarización del potencial de membrana debido a la salida de corriente a nivel del contacto sináptico y el flujo de corriente entrante por la membrana no sináptica. La combinación de estas dos acciones sinápticas, o sea, la activación en forma simultánea de la acción excitadora y la inhibidora, producirá entonces una reducción significativa de la acción excitadora, y es de esta manera que se expresa la acción de las sinapsis inhibidoras. De esta forma es que ejerce el control sobre la excitabilidad neuronal. Decíamos que además entonces de promover o de desplazar el potencial de membrana en sentido opuesto al nivel de disparo, es decir, alejándolo y disminuyendo la probabilidad de disparo de las neuronas, el efecto sobre la resistencia de entrada que las acciones inhibidoras tienen es extremadamente importante. La apertura de canales, producto de la activación de los canales, por ejemplo, de glicina o de GABA, producen una reducción efectiva muy importante de la resistencia de entrada, y por lo tanto, de acuerdo a la ley de Ohm, las corrientes sinápticas por las acciones excitadoras tienen un impacto muchísimo menor sobre el potencial de membrana. A su vez, la localización, típicamente a nivel somático o dendrítico proximal, las localiza en un sitio estratégico para ejercer ese efecto. Nótese que al estar interpuesta entre los contactos, los sitios de contacto de las acciones excitadoras y la zona gatillo de la neurona, las regiones
los puntos de contactos, contactos sinápticos inhibidores, se presentan como puntos de fuga de corriente, donde la corriente inyectada por las acciones, por los contactos excitadores, fugan a través de la membrana sináptica de las regiones activadas por GABA o lisina. Y muy poca corriente entonces va a propagarse hacia otros sectores de la membrana, particularmente la zona gatillo de la neurona, y por lo tanto reduciendo la probabilidad de disparo de la misma. Acá tenemos cuál es la consecuencia funcional. Por ejemplo, en el caso de una neurona que está disparando en forma espontánea, la acción de un potencial sináptico inhibidor hace que una de estas descargas desaparezca y eventualmente, si hay una activación más repetitiva, más repetida de esta acción inhibidora, tenemos un cese o periodo de silencio más prolongado. Los canales, por ejemplo, los canales ionotrópicos, por ejemplo, el de GABA-A, son moléculas extremadamente interesantes. Las mismas, además de presentar los sitios específicos que reconocen al neurotransmisor GABA, que es el ligando natural, hay otros sitios de unión con potencial o con utilidad terapéutica extremadamente importante, como es el sitio de los barbitúricos y a las benzodiazepinas. En el caso de estos últimos, la acción es que consiste en que una vez unido el GABA a su sitio específico, el tiempo medio de apertura se incrementa significativamente en presencia de las benzodiazepinas. Por lo tanto, las corrientes macroscópicas, las corrientes globales de estos contactos sinápticos se incrementan y por ende las acciones inhibidoras también.